13.600 puntos. Quedan menos de 20 minutos para el cierre oficial de los parques del viejo continente. La renta variable europea sigue con un tono mixto que pone Madrid. El IBEX 35 está en compras, el resto se va con huecos bajistas, con el miedo a los efectos geopolíticos que pueda tener en los mercados financieros, en el ánimo del inversor, las decisiones que hay sobre el campo de batalla. Preocupa la guerra de China, preocupa también esa nueva estrategia de seguridad europea que hemos conocido hoy, esa nueva estrategia con China como principal foco de tensión y de atención para las autoridades bruselenses. Facundo Mauricio, Cyber Security Manager, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, el Banco Europeo de Inversiones, la web, se ha caído tras un ciberataque. Venimos de una semana en la que conocíamos que había problemas con el sistema SWIFT. No sé si podríamos sobrevivir o vivir un ataque al sistema financiero occidental y no tener ningún efecto práctico en nuestra vida diaria. Bueno, interesante. Sí, venimos viendo varios ciberataques, en realidad diría casi en el último año, se han incrementado tremendamente y muy relacionado con una cuestión geopolítica de conflicto, ¿no? Esto no hay que pensarlo como una cuestión circunstancial, sino simplemente parte de la escalada en un conflicto de potencias que es consecuencia directa de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, siendo que prácticamente los hackers rusos son los que además se estarían haciendo cargo, suponiendo que todo esto es información verídica, se estarían haciendo cargo del ataque. No hay que tampoco olvidarse el componente de información y el juego de todos estos datos. Realmente el ataque que parece haber sufrido el Banco de Inversiones Europeo es relativamente reciente, sucedió hace unas horas, con lo cual incluso nosotros que nos dedicamos a esto todavía no tenemos los informes forenses ni tenemos los detalles de qué es lo que ha sucedido. Por lo tanto, casi que contamos con más información por el lado de los atacantes que de los que se defienden. Pero hay que poner esto dentro de un contexto global, ¿no? Y hay que entender esto como simplemente la consecuencia de cómo los conflictos se están moviendo del mundo físico al mundo virtual y cómo es que en estos espacios diferentes potencias que quizá pueden tener o no ventajas en el ámbito territorial o quizá incluso en el conflicto físico, también realizan operaciones en el ciberespacio y son estas operaciones las que van ganando importancia. Y como bien dices, el objetivo de estas operaciones al final del día es afectar en la mayor cantidad posible la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido, afectar a las instituciones financieras y afectar a los mecanismos que nos permiten utilizar nuestros bancos o mover dinero de una cuenta bancaria a la otra es esencial. Lo que la gente tiene que pensar particularmente es que estos riesgos, primero que vienen incrementándose de forma casi exponencial, pero lo que hay que considerar es que estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Donde los conflictos internacionales empiezan a tomar como objetivos ya no a, digamos, objetivos de tipo militar como podría ser tradicionalmente, sino que ahora los objetivos son justamente aquellos que tienen un mayor impacto en la sociedad. Y eso repercute en lo que puede ser infraestructura crítica, como hemos visto, puede ser ataques que tengan o que tiendan a afectar, por ejemplo, cosas como la electricidad, el agua potable, el acceso a diversos recursos, o en este caso un ataque que lo que busca es afectar a las operaciones bancarias, que nos afectan a todos de forma directa e indirecta, porque también este ataque afecta a las organizaciones, aquellas que se van a ver afectadas para realizar sus pagos, para hacer compras. De momento es un poco pronto para saber cuál es el impacto de este ataque. Como digo, ha sucedido muy recientemente y todavía no tenemos información sobre cuál es digamos, más allá de lo que vemos, más allá de ver que el sitio web ha sido afectado y algunas notas de prensa que han surgido, aún no contamos con el análisis final de cuál es el contenido del ataque, qué es lo que realmente se ha destruido, y además existen varios órdenes de análisis de esto, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si se han podido exfiltrar algún tipo de información, si también ha habido algún tipo de robo de recursos y demás, lo cual sería bastante raro porque este tipo de ataques tiende más a afectar la cotidianidad, a generar una molestia en el ciudadano, pero principalmente en generar una respuesta en los organismos de gobierno, ¿no? Que aquellos que quizás se sentían que estaban lejos de un territorio de conflicto o que se sentían que no pertenecían al conflicto, pues este tipo de ciberataques ahora permite traer lamentablemente, pero permite acercar esos gobiernos y esos organismos de alguna forma de vuelta a la mesa de negociación, ¿no? Que es lo que aparentemente los hackers un poco están buscando, al menos según sus declaraciones.
En cualquier caso, me llama la atención que no sé si este va a ser el nuevo plano en el que se van a disputar las guerras híbridas, en el plano tecnológico, más allá que en los campos de batalla, porque el de Ucrania, la guerra de Ucrania está ahí, pero la mayor parte de los intercambios de culpas que vemos se basan por ataques cibernéticos o directamente por asuntos diplomáticos. Correcto, correcto, correcto. Vemos una transformación, yo esto lo planteo, es una digitalización de los conflictos, ¿no? Es el hecho de decir, pues al final hay un análisis que uno puede hacer y uno puede pensar esto como un ciclo histórico, ¿no? Durante muchísimas generaciones, incluso milenios, si uno quería destruir una ciudad, Alejandro Magno, incluso Napoleón, o sea, querían destruir una ciudad concreta, tenían que literalmente entrar a la ciudad, ¿verdad? O sea, tenían que por ahí podían sitiar la ciudad durante incluso meses o años, pero efectivamente para destruir una ciudad había que entrar a la ciudad y, bueno, en todo caso, una vez dentro, a destruirla o conquistarla. Esta dinámica por primera vez sufre un quiebre con la Segunda Guerra Mundial y la aparición de la aviación. Con la aparición de la aviación, por primera vez, uno puede tener un ejército que se encuentra, por así decirlo, por fuera del acceso a la ciudad y, sin embargo, enviar aviones y, digamos, a través de esta estrategia, destruir diversos ejes de infraestructura crítica. Y lo que la gente quizás no conoce es que esto generó toda una nueva doctrina militar. Es la idea de pensar, bueno, si yo puedo realizar ataques estratégicos dentro de un cierto territorio, pues ¿cuáles serían aquellos que mayor ventaja me generan a mí como atacante? Y ahí surge la doctrina militar de, bueno, no es bombardear por bombardear cualquier cosa, es bombardear, por ejemplo, plantas potabilizadoras de agua, es bombardear represas hidroeléctricas, es bombardear puentes y demás. Ahora, esto ya tiene casi 80 años, la aviación tiene unos 100 y pico, la Segunda Guerra Mundial fue casi hace unos 70, 80 años atrás. Pero ahora vemos esta nueva etapa de los conflictos y vemos que estos conflictos, como ciudadanos y como organizaciones, como ciudades, cada vez tenemos un mayor grado de digitalización. Es decir, cada vez una mayor cantidad de nuestras actividades son intermediadas por un medio digital, sea nuestro teléfono, esta cámara, esta entrevista que está sucediendo a través de Internet, en nuestra cuenta bancaria, cada vez tenemos menos acceso al metálico, al efectivo, y por lo tanto todas estas operaciones que se dan en Internet, o por lo menos que se dan a través de un dispositivo electrónico, pues resulta que ahora también pueden ser, digamos, intervenidas por una potencia enemiga. Y es esta la nueva doctrina que se está aplicando, y la doctrina es, bueno, sin necesidad de tener que llevar mi ejército a las puertas de un espacio enemigo, pues lo que puedo hacer es generar ataques remotos. Y un poco eso es lo que vemos en estos conflictos. Y estos conflictos se están dando, digamos, con esta tendencia. No hay que creer que es solamente, digamos, que hay buenos y malos en esta idea, sino que todas las potencias tienen hoy fuertes divisiones de ciberseguridad, tanto ofensivas como defensivas, están constantemente trabajando, primero por un lado, en cómo proteger su propia infraestructura crítica, cómo proteger una planta potabilizadora, cómo proteger una generadora de energía eléctrica para que no sea atacado por otros, pero por otro lado también desarrollar las capacidades para que en el caso de un conflicto los puedan atacar. Y curiosamente vemos que esta evolución ha dado un giro, yo diría, adicional con el surgimiento de estos conflictos, que es esta idea de que un poco sumarle el concepto de desinformación, ¿no? Y es decir, no tenemos claro quién es el que está operando. Es decir, si uno, por ejemplo, siguiera los hilos de Twitter o siguiera un poco, por ejemplo, cómo estos conflictos se están dando, vería que no es un Estado el que se hace cargo de haber sido el atacante, sino es un grupo de ciudadanos organizados o un grupo de criminales, depende de cómo se lo quiera ver, para algunos serán ciudadanos héroes, para otros serán criminales, pero el concepto es que se ha dado una especie de separación entre lo que es digamos, una operación de corte militar tradicional y lo que es una operación de ofensiva de un ciberataque. Y entonces empezamos a ver esta diferencia donde es muy difícil, incluso para nosotros que nos dedicamos a seguir con mucho afán, digamos, el desarrollo de estos conflictos, es muy difícil definir quién está detrás de estos conflictos. Porque realmente quién está detrás del grupo que, por ejemplo, en el día de hoy ha hackeado este banco, pues no lo sé, ellos mismos se atribuyen ser esta organización y demás, y podemos sospechar que es correcto, y con el tiempo podemos investigar y atribuir ciertas pistas para decir efectivamente son las personas que dicen ser, pero esto se vuelve cada vez más complejo, porque estos ataques no llevan una firma siempre tan clara de quién está detrás de estos conflictos. Y empezamos a ver que estos conflictos se vuelven a poner, no solo aumentan en cantidad, sino que incrementan en complejidad para tratar de detenerlos, porque ni siquiera comprendemos quién está detrás de estos conflictos.
Y esto es un poco la dinámica que quienes estamos en seguridad, o en ciberseguridad particularmente, empezamos a ver cómo crece en complejidad. Sí. Cómo las estrategias se mantienen más o menos parecidas, pero cada vez está más difícil proteger. Sí, bueno, pero esto también es parte o consecuencia de cómo los organismos internacionales buscan un control a través de la tecnología, un control mayor de la población. La ONU, Naciones Unidas, por ejemplo, hace nada planteaba una identificación digital vinculada a cuentas bancarias y el Fondo Monetario Internacional, precisamente ayer, hablaba de una nueva plataforma para unificar la emisión de moneda digital por parte de los bancos centrales. Absolutamente, has dado en el clavo en un poco la locura, cómo se retroalimenta el miedo a una solución que a veces parece peor que la que, digamos, el problema que plantean originalmente, ¿no? Entonces, a veces, por eso digo que es difícil saber de dónde viene esto, porque a veces uno lo lee y dice, wow, parece una crisis generada para incentivar el uso de una identidad digital universal. Y que entonces todos tengamos asignado un número y ese número lo usemos para sacar una cuenta bancaria, ese número lo usemos para viajar, lo usemos para tomar un avión, o sea, se vuelve más distópico la solución que el problema original, que el problema original quizás es que alguien nos hackeó o tomó nuestra cuenta bancaria. Entonces, sí, realmente lo que dices es tremendo y creo que se está dando en una dirección en la cual lo que se ve es estos organismos, particularmente la Unión Europea, pero no limitados solamente a ellos, que se encuentran ante una situación de un riesgo real, como puede ser los ciberataques o riesgos en lo que tiene que ver con el avance de ciertas tecnologías que no saben cómo detenerlo, y en ese afán de no saber cómo detenerlo, realmente implementan medidas que, bueno, si uno se detuviera unos años atrás, tremendamente distópicas. Por ejemplo, ahora se está discutiendo si prohibir o no la encriptación en distintos países, por ejemplo España uno de ellos, pero también esto es una discusión que viene llevando hace varios años. Quizá algunos recordarán, Apple estuvo metido en esta discusión hace ya varios años atrás con si se puede prohibir o no, si las empresas estarían obligadas a dejar una puerta abierta a la encriptación en el caso de que la policía necesite perseguir a algún terrorista. Entonces empezamos a ver cómo, vale, pues resulta que surgió un problema y en busca de tratar de solucionar ese problema encontramos organismos que cada vez achican el campo de acción de los individuos. Cada vez que se genera una crisis pareciera ser que el resultado es una reducción proporcional en la libertad del individuo para desplazarse y para utilizar este tipo de tecnologías. Y bueno, como bien dices, a veces terrorífico las ideas que se escuchan y terrorífico los argumentos que se utilizan para solucionar un problema de hoy sin pensar en el impacto negativo que ellos pueden tener en el mañana, ¿no? Tremendo. En cualquier caso, y también me interesa tocar este tema ya para cerrar un poco todo el círculo, es uno de los documentos filtrados la semana pasada, obtenido por la revista Wired, sobre las negociaciones que hay en Europa con respecto a la mensajería instantánea. España es uno de los países que se opone al cifrado extremo-extremo, este que está presente en WhatsApp, en Telegram, en Signal. Es una postura que, según se puede entender, abriría la puerta a un espionaje masivo de los gobiernos a los ciudadanos directos, teniendo acceso directo, por ejemplo, a tus conversaciones de WhatsApp. Tremendo. Tremendo. Mira, es increíble que estemos teniendo esta conversación. A nosotros que estamos en esto, yo vengo trabajando con criptografía hace años, me parece increíble que todavía surjan entidades de gobierno que quieran volver esto hacia atrás. Pero lo que bien dices, lo voy a analizar desde dos puntos de vista. La primera, es tremendo la idea de creer que siempre hay una buena razón para que las personas no puedan tener una privacidad, ¿no? Porque al final del día se habla de encripción, pero ¿qué es encripción? Encripción es básicamente la posibilidad de que si yo genero un contenido, en este caso un mensaje o una conversación que estoy teniendo contigo o con cualquiera, es la facultad de poder garantizar de una forma matemática, digamos, que solo tú y yo conocemos el conocimiento o conocemos el contenido de esa conversación. Y el hecho de pensar que porque la excusa que normalmente se baraja es, bueno, no, pero lo que pasa es que los criminales usan WhatsApp para comunicarse. Vale, pues está bien, pero digamos, no por eso le vamos a quitar a toda la población la posibilidad de tener una conversación privada. Y lo que la población no puede olvidar es que hace no demasiados años, tanto en Europa como en el resto del mundo y de forma cíclica, siempre surge algún futuro gobierno, quizás en los próximos 10 o 50 años, que dirá, oiga, yo no estoy muy de acuerdo con la gente que cree en X o que está en contra de Y, y por lo tanto esa gente puede ser fácilmente perseguida si no tiene ninguna herramienta para haber manejado su privacidad. Y entonces son estos, es un poco este pensar a largo plazo
que no se ve en los gobernantes, ¿no? Que vemos esta idea de solucionar en el corto plazo mediante la restricción de estas libertades que te comento, que es esta idea de que la mayoría de los problemas últimamente parecen solucionarse con mayor paternalismo, como decimos, ¿no? Con la idea de que, bueno, si restringimos el libre albedrío, si ponemos más controles sobre las personas, vamos a limitar el daño o el mal que pueden hacer. El problema es que también limitamos el bien que pueden hacer, el problema es que también esas mismas herramientas que creamos para el bien pueden ser utilizadas para el mal. Y el problema es que cuando los gobiernos plantean, por ejemplo, bueno, terminemos con la privacidad de forma tal de que las fuerzas de seguridad, por ejemplo, la policía, en el caso de que haya un juicio, pueda leer las conversaciones. Vale, lo que pasa es que esa misma puerta trasera que decimos, ese backdoor que hablamos en inglés, esa es la misma herramienta que también puede usar un hacker para también acceder a mis conversaciones. Entonces, al final es el mismo recurso. O sea, la gente tiene que imaginarse que esa conversación se abre con una llave y que si esa llave la tiene el gobierno, también la va a tener un hacker en algún momento. Y entonces también es preguntarse, bueno, ¿quién en el gobierno va a tener la llave para leer esas conversaciones? ¿Y bajo qué capacidades las va a poder usar? E incluso si restringiéramos esas capacidades están restringidas el día de hoy. ¿Quién garantiza que se restringe eso dentro de 10 o dentro de 50 años? Entonces es un poco, desde mi punto de vista y un poco analizando la historia, que es parte de a lo que más me gusta hacer cuando escribo y demás, es esto de decir, bueno, no hay que creer que porque hoy las cosas están moderadamente bien, de acuerdo a quien lo analice, que las cosas no pueden ser utilizadas para fines nefastos, ¿no? Y esto de la historia nos ha cansado de mostrarnos que a veces las buenas intenciones terminan en realmente problemas bastante graves. Tecnología con sus bondades y los problemas que nos puede acarrear en el día a día. Facundo Mauricio, Cyber Security Manager, muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Buena tarde y buen negocio. Buen día.